Bienvenidos de vuelta al podcast de Mañana y Café. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Hoy me acompaña alguien con un trabajo, digamos, poco convencional, pero muy interesante. Y además con un proyecto que de alguna manera nos impacta a todos. Entonces hoy me acompaña el dragoneante Joan Sebastián Izaza, de la ciudad de Manizales. Sebastián, bienvenido al podcast de Mañana y Café. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Joan Sebastián, tú tienes un podcast que me gustaría que tú le cuentes a la gente de qué se trata. Listo, está bien. En el momento estoy desarrollando un podcast en la reclusión de mujeres de Manizales, eh, el cual se llama Palabras que Liberan. Es un podcast que está enfocado principalmente en la prevención del delito, donde nosotros le damos la vocería a las personas que están privadas de la libertad. Les damos un espacio para que ellas se expresen, cuenten sus historias, cuenten cómo es vivir privado de la libertad, que lo utilicen como un espacio de desahogo, como un espacio donde aportamos nuestro granito de arena a la sociedad, pues para que mejore un poco. Entonces lo que hacemos generalmente es dividirlo en tres secciones, donde en la primera parte ellas nos cuentan cómo era su vida antes de estar privadas de la libertad, en qué entorno psicosocial crecieron, qué cosas las llevaron a cometer los delitos que están cometiendo, que cometieron, cómo fue su captura, cómo se desenvolvían en esos delitos. En la segunda parte pues interactuamos pues hablando de cómo es estar privado de la libertad. Entonces hablamos cómo es un día a día de ellas en el establecimiento penitenciario, qué han aprendido, qué es lo que más duro les ha dado, quién las visita, cosas pues por el estilo. Y la parte principal es la tercera, donde ellas siempre nos dejan un consejo o una moraleja de por qué no está bien delinquir, por qué no está bien seguir los pasos de ellas para que no terminen privados de la libertad también. Bueno, Sebastián, antes de preguntarte por el objetivo del podcast, que más o menos ya lo dilucidaste, quiero preguntarte por tu carrera. Son 15 años que me contabas antes detrás de cámaras en el IMPEC. Sí. ¿Cómo esta carrera de 15 años crees que te trajo a este momento del podcast? Listo, sí, efectivamente son 15 años y unos cuantos meses, 4 o 5 meses más. Eh, pues, ¿qué me trajo a este podcast? La verdad es que durante 15 años he escuchado muchas historias de muchas personas privadas de la libertad. Mm, y creo que es muy normal, o sea, todo dragoneante que esté de pabellonero o que esté en algún sitio con alguna cercanía de algún interno suele dedicarle su tiempo para escucharlo. Pero pues como que uno se basa solo en eso, como que bueno, sí, le escucho su historia y ya, ¿cierto? Mm, Hace más o menos un año y medio, en octubre, me nació la idea de crear un podcast donde ellos tuvieran ese espacio para hablar, donde no fuera simplemente venga, le escucho su historia, sino que pudiéramos interactuar más, crear un poquito de lazos de confianza y, como te decía, dejar pues como siempre ese mensajito a la sociedad, como para ver si la mejoramos un poquito, aportando ese granito de arena. Entonces, ¿en qué me basé yo? Me basé en un programa que tiene el IMPEC como tal, que se llama Delinquir no paga, que va enfocado a los colegios. Entonces lo que hacen, hace muchos años que yo estaba en el colegio, a mí me llevaron, bueno, a mí no, al colegio llevaron un interno y él nos hizo eso mismo, nos contó su historia, nos contó cómo era estar privado de la libertad, y nos dio su moraleja. Y a mí me llamó mucho la atención. Pero esos programas los han ido dejando muy de lado pues por el tema de la seguridad, de estar sacando internos, de estarlos llevando a establecimientos de educación. Entonces lo que están haciendo ahorita es coordinar con algunos colegios y llevarlos a los establecimientos, perdón, coordinando con ellos y llevarlos a los establecimientos penitenciarios. Pero entonces, ¿qué pasa? Son muy pocas las personas que acuden al programa como tal.
Entonces, digamos, al año pueden llevar 3, 4 grupos de 30 estudiantes, pero pues de los 90, 120 que van al año, el mensaje les puede llegar a 10, a 15, porque pues se distraen viendo otras cosas, se distraen hablando entre ellos. Entonces quise aprovechar el tema de las redes sociales y replicar algo parecido a ese programa, pero en plataformas digitales, para que llegue a más personas, para que logremos impactar pues como con esas historias un poquito más. Bueno, hablemos ahí sí de el objetivo del podcast, la prevención del delito, y quiero que hagamos especial hincapié en que para el público, de cara al público, las cárceles suelen ser un sitio de castigo, ¿cierto? Solemos tener como sociedad una visión muy punitiva de la delincuencia, porque es importante que los establecimientos penitenciarios tengan este tipo de acciones que lo que buscan es la prevención del delito. Sí, mira que generalmente pasa eso. La gente suele pensar que los establecimientos son sitios de castigo. Y en parte sí, claro, porque la gente quiere privar de la libertad a las personas que están haciendo daño a la sociedad. Pero ¿cuál es el enfoque del IMPEC como tal? Es, aparte de la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad, está el tema de la resocialización, que es regresar a la sociedad una persona ya rehabilitada. Entonces, este programa pues creo que sirve mucho, porque las personas enfatizan mucho en eso. Digamos, cuando yo me entrevisto con las muchachas o con algunos pelados que he entrevistado ya, se toman muy a pecho la tarea de llevar ese mensaje. Entonces como que ellos interiorizan de que en realidad lo que tienen que hacer cuando salgan de los establecimientos de reclusión es aportar de manera positiva a la sociedad. Claro, claro. Bueno, hablemos un poquito de las personas a las que entrevistas. ¿Cómo haces, digamos que la selección, cómo escoges quién puede participar en el podcast? Listo. El podcast es totalmente voluntario. Yo lo que hago normalmente es ingresar a los diferentes pabellones, reúno a las internas, les expongo el proyecto que estamos desarrollando y las que estén interesadas, pues yo dejo un listadito donde ellas mismas se apuntan con nombre completo, con número de identificación, el patio al cual pertenecen, y ya yo teniendo los listados, entonces semanalmente voy escogiendo una de las muchachas, la llamo, le pregunto si todavía quiere grabar, porque hay unas que después se retractan. Entonces, cuando me dicen que sí, pues ya preparamos todo, organizamos. Pues no tenemos un escenario bien montado, pero siempre logramos como ubicar algún sitio en el cual desarrollar la entrevista. Entonces de esa manera lo hacemos. En el momento lo estamos desarrollando en el establecimiento de mujeres de aquí en Manizales, pero la idea y lo que busqué cuando presenté el proyecto fue desarrollarlo a nivel nacional. Entonces pues ya logramos por lo menos una entrevista en la cárcel de hombres también de aquí de Manizales, y estamos gestionando en diferentes establecimientos como lo que es Armenia, Ibagué, Pereira hombres, Pereira mujeres. Entonces probablemente ya más adelante que estemos empezando a grabar desde allá. Bueno, me parece maravilloso que hayas traído a colación la proyección del podcast, porque quiero hacerte 3 preguntas en una, ¿cierto? Sí. Es la misma 3 veces. Básicamente es, ¿cuál ha sido la recepción de las personas privadas de la libertad que han participado en el podcast? Sí. ¿Cuál ha sido la recepción del podcast de parte del IMPEC? Y por último, quiero que hablemos cuál ha sido la percepción del público. Listo. En cuanto a las personas que han participado en el programa, ha tenido muy buena acogida, porque aparte de dar su entrevista y su testimonio, es un espacio que ellas utilizan como desahogo. Entonces, en muchos de los capítulos que hemos grabado, inclusive lloran contando sus historias, reviviendo cosas que nunca han hablado con nadie, porque me lo han confesado. Esto yo nunca se lo había contado a nadie, ni a mi familia, ni a las personas más allegadas, y estoy aquí contándolo,
y me lleno de nostalgia. Entonces es algo bonito. Inclusive cuando internas entran al pabellón nuevamente, compañeritos me cuentan, oiga, esa muchacha entró toda contenta porque ¿qué es lo que hacen allá? Yo no, nada, pues es un espacio para que ellos se desahoguen. Claro. Entonces creo que por ese lado la acogida de ellas ha sido bien, ha sido buena. De parte del IMPEC, creo que también hemos logrado un beneficio porque hemos logrado cambiar un poco la perspectiva de lo que es una cárcel, lo que hablamos ahora. No simplemente es un sitio de castigo, es un sitio donde logramos hacer cosas que influyen a la sociedad de manera positiva. Entonces pues el apoyo de ellos ha sido bueno, por lo menos desde la oficina de prensa me autorizaron realizar el programa desde el primer día. Ya llevamos 45 capítulos publicados. Me autorizaron venir a esta entrevista. Entonces pues creo que nunca me han puesto pues como problemas o trabas para desarrollar el programa como tal. Y lo que le decía, también lo más importante es que se cambie esa perspectiva de lo que es el IMPEC, que tantas personas lo ven de una manera no tan positiva. En este momento, leyendo comentarios de los capítulos que hemos escrito, logramos evidenciar que sí ha cambiado esa perspectiva de una manera positiva. Y en cuanto a la sociedad, no, yo creo que ellos son los más marcados positivamente, son los más, ¿cómo le digo yo? Los que más provecho le han sacado a este programa. ¿Por qué? Porque precisamente basándome en los comentarios, uno ve como la gente se siente agradecida por escuchar ese tipo de historias. Me agradecen por darles espacio a las internas para que se expresen. Me agradecen por llevar esos comentarios, por llevar esos mensajes, esas moralejas para que las demás personas no lleguen también a estar privadas de la libertad. Me agradecen la empatía o la forma de tratar a las internas, porque piensan pues que por el hecho de uno estar uniformado y ser un guardián tiene que estarles dando maltrato o ser fuerte, pero pues no lo veo necesario. Y más como te decía ahorita, se forma un lazo de familiaridad, donde se puede interactuar de tú a tú en forma de amistad. Entonces creo que nos vemos beneficiados todos. Claro. Hablando del uniforme, ¿cierto? Para uno desde afuera, pues son gente dura, seria, y digamos que no, la empatía no quita lo serio, pero quiero saber a ti cómo te ha marcado esos 15 años emocionalmente en el IMPEC y el podcast también, cómo te ha cambiado a ti. Bueno, emocionalmente es duro. Es duro porque estar en un establecimiento donde se manejan energías tan pesadas, porque claramente estás lidiando con personas que han matado una, dos, 5 veces, personas que roban, personas que consumen. En temas de energía es duro, es pesado. Entonces muchas veces tú sales con dolor de cabeza, sales fatigado, sales cansado. Digamos que yo en este momento no, pues por la especialidad que tengo como guía canino, pero recuerdo mis primeros años en el IMPEC, cuando trabajé en Medellín, eso era lo que yo me llevaba cada vez que terminaba un turno. Pero aprende uno, sí, a ser fuerte sentimentalmente, porque uno constantemente está escuchando esas historias. Hay historias duras que cuentan como si nada, hay historias conmovedoras donde la gente llora contándole a uno. Entonces tiene que aprender uno a tener esa inteligencia emocional de saber manejar ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahorita con el tema del podcast todo cambia y creo que el pensamiento también de parte de nosotros mejora un poco al ver las internas o las personas privadas de la libertad, no como simplemente personas que estamos cuidando, sino como personas que hacen parte de la sociedad y que están proyectadas a impactar de manera positiva. Bueno, Sebastián, para que empecemos a cerrar este podcast, eh, seguramente en el imaginario público está la idea de que quien va a una cárcel es una persona mala, ¿cierto? Sí. Quiero saber si
si tú puedes elaborar respecto a esa idea, si estás de acuerdo o si crees que en muchos casos simplemente las circunstancias, no sé, lo hacen terminar a uno en la cárcel. Esta es una opinión propia que la tengo hace muchos años y para mí una cárcel es una ciudad confinada. ¿Por qué para mí una cárcel es una ciudad confinada? Porque tú en una cárcel te encuentras el abogado, el médico, te encuentras el político, te encuentras el indigente, te encuentras el asesino, te encuentras el expendedor de droga, te encuentras todo lo que te encuentras en una ciudad, pero confinado en un mismo sitio. Y sí, no logra evidenciar o escuchar, según las versiones de las personas que hablan con uno, que hay muchas personas que inclusive son inocentes. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros no podemos hacer nada respecto a eso, ¿cierto? O sea, la función de nosotros es custodiar las personas que el Estado, después de haber pasado por un proceso jurídico donde el fiscal, el juez, dijeron sí, es culpable, nosotros tenemos que recibirlo como si fuera culpable. Nosotros hasta ahí podemos hacer. Me perdí. ¿Cómo era la pregunta? ¿Tenías una opinión que bueno, era sí. enteramente personal? Listo, sí. Entonces, uno tiene que también aprender a diferenciar eso. Pues independientemente de que usted diga sí, que pecado es inocente, o que tú tengas claro de que, uy, sí, es la persona más mala de la ciudad o del país, tiene que aprender uno a ser muy, muy imparcial, no tomarse nada personal, entender que simplemente a todas las personas se van a tratar por igual. Entonces uno muchas veces ni siquiera se fija en el delito de la persona. Hay que mirar también el tema de por qué llegan también a las cárceles. Por ejemplo, hay personas que son buenas, sí, simplemente en un impulso que tuvieron, en una riña, en una borrachera, pelearon, hirieron a alguien, están por una tentativa de homicidio. Entonces, para responder la pregunta como tal, puedo decir que no todos los que están en la cárcel son culpables, ni todos los que dicen ser inocentes lo son. Súper entendido. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Mañana y Café. Antes de que cerremos, quiero que invites a nuestro público a escuchar tu podcast. Muchas gracias. Sí, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y en Spotify, que es donde publicamos las entrevistas completas. Por favor, vayan a vernos, suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda a crecer mucho. La finalidad es muy bonita, no es un podcast donde necesitamos que lo vean con el amarillismo de ver las historias, de ver qué hizo, de cómo mató, de cómo robó, no. Tiene un trasfondo muy bonito que es el tema de la prevención del delito, entonces por eso me gusta que llegue lejos, por eso quiero impactar a muchas personas de manera positiva. Entonces, cordialmente invitados a que vayan a vernos en las plataformas digitales. Sebastián, de nuevo muchas gracias. Las puertas aquí quedan completamente abiertas cuando quiera volver. Y nada, muchas gracias a ustedes también por vernos, por escucharnos y nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.